Bueno, este no lo puedo atender porque si no, no puedo atender el otro. A ver, hola, Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Marcelo, buen día a la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Espera que estoy tratando de ver de qué manera te saco un zumbidito. Ahí está, te saqué un zumbidito que tenías en la oreja. ¿Cómo andas, Daniel? Bueno, bien, es un decir, preocupado, ¿no?, por todo lo que está pasando. Sí. Te quería decir, te lo mandé recién por privado, el hospital, al menos hasta hace unos años, tiene colchones antiescaras. Ajá, ajá. Para que tengo el retorno con un poco de delay y me jode un poco. A ver, arreglate tranquilo ahí. Bueno, a ver, te decía, el hospital hasta el año 2015 tenía 2 colchones antiescaras. Ah, no son muchos los que tienen. No, de los que yo conozco, hace 5 años, tenía 2. Uno de ellos lo usó mi esposa. Ajá. ¿Cuál es la función? Para el que no sabe, ¿cuál es la función que tiene el colchón? Es un colchón inflable, o sea, es una especie de loneta con una forma como sobresaliente, como cuadraditos, con un motorcito que lo infla, lo mantiene inflado, y el paciente se apoya sobre eso justamente para que el peso del cuerpo no le produzca las escaras, que son primero como unas ampollas que se hacen y luego se perforan y se produce una situación desagradable que complican además porque son dolorosas. Eso es para pacientes que tienen que estar mucho tiempo internados. Ajá. ¿Y están inmovilizados o se pueden mover? No, se puede mover. Es como si vos pusieras una colchoneta sobre el colchón. Ajá, no es tanto tampoco tan caro, ¿no? Tan. No, para nada. Para nada, no sé cuánto costará ahora. Hace 5 años, con todo lo que cambió, la inflación y todo lo demás, yo te digo porque averigüé para comprarlo en mi casa, hace 5 años costaba 1.500 pesos. Ajá, hoy puede estar en 15 lucas, puede estar hoy capaz. Y no creo que tanto, pero puede estar entre 8 y 12.000 pesos. Pero el hospital, te digo, tiene 2. Es simplemente una colchoneta inflable, con unos cuadraditos que sobresalen, como unas burbujitas, ¿viste? Como esos envoltorios con burbujitas que traen los electrodomésticos. Sí, bueno, claro. Pone esa lona sobre el colchón, el paciente se acuesta ahí arriba, tiene un motorcito que lo mantiene inflado, y eso es para la comodidad del paciente, para que no tenga, o al menos se demore, el desarrollo de las escaras. El hospital tenía 2. Lo sé porque uno lo usó mi esposa durante los 3 meses que estuvo internada, y el otro lo prestaba el hospital. Porque es recurrente las personas que piden colchón antiescara, sobre todo los pacientes de PAMI, gente mayor de edad, gente con problemas crónicos que pasan internados o están postrados en su casa. Por eso es que yo, cuando hice el análisis en la banca del pueblo y después lo puse a los concejales como proyecto, pedía que un área del municipio gestione el alquiler y la cesión a los vecinos de estos elementos que no son caros para el municipio y son fáciles de tener para prestarle a la gente. Por ejemplo, ¿qué es lo que la gente pide? Colchones antiescaras, camas ortopédicas, tubos de oxígeno para cuando hay pacientes con EPOC o problemas pulmonares, mientras la obra social le gestiona la mochila. Es todo un trastorno cuando vos tenés un paciente así, tenés que ir todos los días al hospital a mangarle tubos, porque un paciente que necesita aire constantemente, se come un tubo en un día. Y es muy oneroso la recarga y comprarlo. Entonces yo proponía un área, no me sale la palabra ahora, de todo lo que tiene que ver con traumatología de los elementos, que no hay que dotarla de mucho, pero que tenga 3 o 4 camas ortopédicas, 10 bastones, 5 sillas de ruedas que las puede hacer la escuela técnica, algunos tubos de oxígenos y un par de colchones antiescaras, cosa que los vecinos debidamente registrados en una base puedan ir a un área específica del municipio y decirle, mira, tengo una emergencia, necesito una cama ortopédica, tengo una emergencia, necesito un colchón antiescaras. Se lo registra, se le toma el número de documento, domicilio, se lo lleva a la casa y se le da una sesión o alquiler si el municipio quiere obtener un mínimo rédito.
por 30 días renovables hasta que el paciente consiga de su obra social el reemplazo, o hasta que la gente lo necesite si no tiene obra social. No es tan difícil, no hay que romperse la cabeza, ni es un gasto que estemos hablando de una inversión de miles de millones de pesos. No creo que salga mucho, inclusive las podemos fabricar nosotros muchas cosas. Tener un depósito en el municipio, ya te digo, con 5 o 10 sillas de ruedas, 5 camas ortopédicas, 3 o 4 colchones antiescaras, bastones, caminadores, tubos de oxígeno, las cosas que parecen simples, pero cuando te pasa en la familia son un gran trastorno porque la gente no sabe a quién recurrir. Porque los elementos de ortopedia, ahí me salió la palabra, sí, son difíciles de gestionar y son caros de alquilar. Y sí, si no, aún con obra social es un trastorno, porque tenés que hacer el presupuesto, que la obra social la autorice, que esa autorización salga, y mientras tanto el paciente lo necesita. Y esto se da mucho en pacientes de PAMI. Es muy recurrente, yo veo, siempre les digo a la gente, pregunten en el hospital, porque el hospital tenía 2 colchones antiescaras, y yo sé que uno lo prestaba. Es más, hasta le conozco los colores. Uno es de color café con leche y el otro es celeste. Mirá vos, pero bueno, está bueno que lo sepamos. Yo no tenía mucho conocimiento del tema, no quería entrar a chapatear en el barro, mirá. No, yo aclaro que esto fue hasta el año 2015, cuando estuvo internada mi esposa. Bueno, quiero creer que ahora 5 años. Debe haber 5 más o 10. Capaz. No sé, bueno, pero hasta el año 2015 había 2 colchones antiescaras en el hospital. Quiero creer que hay más. Daniel, vamos a charlar un poquito de cómo estás viendo lo que está pasando, ¿no? Temas de actualidad, temas locales. Por un lado, lo que estamos viviendo en este momento y que tiene que ver con el tema de este segundo caso del corona aquí en Miramar. Mirá, es muy preocupante todo lo que está pasando, ¿no? Venimos de pasar 2 semanas muy duras, con el tema de la lluvia, de las calles, la situación de carencia de la gente, que está explotando, con pedidos desesperados de ayuda todo el tiempo. Y con respecto al coronavirus, sabíamos que iba a pasar, que en algún momento nos iba a tocar, y el problema es que no se dispare la pandemia. El tema es que vemos que falla, por alguna razón, el tema del control del personal de salud que cumple funciones entre Miramar y Mar del Plata. Porque el problema que tenemos es que en Mar del Plata se ha disparado un pico grande de coronavirus y por fuerza. Nosotros somos, ayer estaba escuchando una nota que le hiciste al señor Ricardo Matas, que hablaba de las derivaciones constantes del hospital. Y es cierto, nuestro hospital tiene 0 complejidad y ante una situación mínima que requiere una mínima complejidad es derivación. Sí. Y si vos estás derivando pacientes, estás además llevando pacientes y personal de salud a un centro que hoy está en el pico de la pandemia. Y por fuerza se te va a contagiar a alguno de los personales de salud que tiene que interactuar con los profesionales, enfermeros y médicos de la guardia de Mar del Plata cuando van y llevan a un paciente. Además de los profesionales de salud que trabajan en Mar del Plata y viven en Miramar. Entonces, por fuerza íbamos a tener en algún momento la llegada del virus. Lo que me preocupa es que los casos que se dan son todos de personal de salud que, bueno, pueden provocar una escalada en el personal de salud del hospital de Miramar, y eso sí sería un gran problema, porque no tenemos una dotación abundante de gente en el hospital como para quedarnos sin ellos por la enfermedad, no tenemos reemplazo. Es una situación muy preocupante que esperemos no suceda, esperemos que estos casos queden contenidos de cierta forma, pero es un dato preocupante, porque realmente no tenés forma de saber por dónde va a entrar este maldito bicho. Claro, yo siempre digo que, a ver, no estamos exentos a que esto suceda. Ahora, lo que a mí me hace ruido es todo el silencio que trae aparejado este segundo caso, que tiene que ver o está muy relacionado con el primero. Entonces, a mí lo que me hace más ruido es esta cuestión de aquellos que nos brindan salud,
que deben ser los primeros ante un caso que se compruebe o se desarrolle en uno, médico, ambulanciero, enfermero, ser los primeros en decir toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad mayor que el común, porque están en un área de trinchera muy importante que es el tema de la salud. Entonces a mí me parece que si se propaga hoy esta cuestión en un tercero, y ese tercero que ha caminado y andado por todos los lugares habidos y por haber, propaga este tipo de cuestiones. Tiene que ver con la negligencia de lo que la información que debería haberse capturado desde el área de salud con relación a la primera paciente con el caso comprobado, dejó que este tipo de cuestiones no se supiesen y abriesen una puerta que hoy se está investigando de una situación que en lo particular se podía haber evitado. Claro, lo que pasa es que cuando pasan estas cosas se termina el relato. O empieza el relato. Claro, bueno, pero te estalla en la cara porque nos habían dicho que los contactos epidemiológicos de la paciente que se había contagiado... Estaban todos controlados. Estaban todos controlados. Y que eran pocos. Y bueno, por eso te digo que después la realidad te estalla en la cara. Bueno. Ahora, también habla un poquito de las fallas de control en cuanto a los cuidados de prevención. Porque si el personal de salud, que es el que más conoce del tema de transmisión, el que supuestamente está más cuidado, porque supuestamente tendría que tener los elementos de bioseguridad para manejarse en un traslado al hospital Jusey o donde sea, tenemos denuncias de que no los tienen, y además se supone que el personal de salud en su propia casa, cuando llega de trabajar, cumple todos los pasos que tiene que cumplir para tratar de evitar el contagio. Evidentemente, si a ellos les pasa y les fallan esos protocolos, ¿qué nos queda a nosotros? Claro, uno se pone a pensar, entonces, nos exige a la sociedad lo que ellos no cumplen. Entonces, eso es lo que a mí me hace ruido y no me gusta, porque digo, si vamos a jugar al mismo juego, juguemos todos con las mismas cartas. No juguemos con cartas distintas el pueblo y quienes tienen que cuidarnos tengan otro mazo escondido por las dudas. Eso es lo que a mí no me gusta. Mirá, yo no puedo hablar puntualmente del segundo caso, porque al igual que vos, desconozco todas las circunstancias. Entonces yo no porque todavía oficialmente se habló del segundo caso, pero no se habló de cómo llega ese segundo caso a ser parte. Produce. Claro. Hay infinidad de versiones y uno no se puede manejar por versiones. Bueno, lo que pasa, ahí está, nosotros somos periodistas, somos comunicadores, nos manejamos con versiones o con datos extraoficiales o con trascendidos por cuestión de no tener información de las áreas que tienen que informar. Claro, pero ahí está el tema. Yo me refiero a que yo no puedo hacer ¿cómo te explico? Una afirmación que por ahí carga las tintas sobre la persona infectada, cuando por ahí la situación se dio de otra manera. A eso me refiero. Y justamente no sabemos en qué circunstancias se contagió. Si fue por una cercanía, si fue por un traslado. Entonces, ahí radica. Son muy distintas las situaciones. Bueno, pero tampoco nadie sale a aclarar, porque hoy estamos buscando a aquellos que estuvieron en contacto con la persona. Perfecto, me parece que está muy bien. Ahora, esta persona estuvo trabajando hasta el lunes. Exacto. A ver, hasta el lunes. Por eso yo te decía del miedo de que se produzca un efecto dominó en nuestro hospital. Entonces, y deja de trabajar porque ya el cuadro era evidente, más que evidente. Entonces, si la persona ya tenía el desarrollo de la enfermedad el lunes, el intendente estuvo el viernes, la semana pasada, con un tema de un respirador. Sí. Estuvo ahí. A ver, hay áreas que, sin llamado, hay áreas que uno tiene y tenemos que cuidar al intendente, y tenemos que cuidar a los miembros de salud, tenemos que cuidarnos todos. Entonces a mí me parece que hay silencios cómplices, eso es lo que yo leo de todo esto, y de gente que está por encima de este ambulanciero, que sabía, intuía o tenía conocimiento que esto podía pasar. Entonces, a mí me parece que la negligencia
cuando es por un accidente, por una cuestión emergente de algo que no lo podés vos controlar, está bien. Pero cuando me parece que vos tenés muchos datos y muchas cuestiones que te podían anticipar este resultado, me parece que hay que ser un poquito más inteligente y que tomar el toro por las astas, hacernos cargo y empezarlo a trabajar en el momento que lo tenemos que trabajar y no esperando a ver si desarrolla o no la sintomatología para ver qué relato le acompañamos al tema. No, eso no. Claro, a mí me parece que cuando se producen estos silencios es porque la situación es más difícil de lo que te quieren hacer ver. Bueno. Cuando uno calla es porque estás hasta las manos. Esa es la primera conclusión que cualquiera saca desde afuera cuando no tenés buena información oficial. Si callan es porque están complicados. Y si están complicados es porque algo no funcionó. Falló el protocolo, falló el cuidado, lo que sea. Pero seguimos hablando siempre de lo mismo. Vivimos preparados para el COVID y cada vez que hay una sospecha o un caso de COVID, aparece toda una comedia de errores, de furcios, de silencios, de mala comunicación, que en vez de llevar calma y tranquilidad a la gente, inducen a la sospecha. Entonces, se están manejando mal en todos los aspectos. Y como vos decís, no se lo cuida al intendente. Yo el otro día lo escribí en mi Facebook. No lo están cuidando al intendente, lo están exponiendo. Porque ¿qué necesidad hay en un área que hoy es crítica, como el hospital, donde si no tenés algo grave no tenés que estar, de ponerlo al intendente con un respirador y sacar la foto con otras 3 personas o 2 que no tienen nada que ver? ¿Por qué no lo hiciste en el despacho o lo hiciste en otro lado con las... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Con los debidos cuidados. Porque es un respirador sí o sí, tenés que llevarlo al hospital, a la gente al hospital y sacar la foto dentro del hospital. No, o capaz tenía que ponérselo a la persona que estuviera en terapia, el respirador, para sacar la foto. O sea, no, hoy el hospital patético. Es un área crítica. Bueno, eso habla de lo improvisado que se maneja en algunos sectores donde lo exponen. A ver, yo no lo tengo que cuidar al intendente. Quien tienen que cuidar al intendente son aquellos que están alrededor de él y que tienen que darse cuenta de lo que nosotros, por fuera, quizás a la distancia, nos estamos dando cuenta, y ellos quizás en la vorágine de esto del relato, quizás lo exponen. Y a mí me parece que hay que cuidarlo, porque es el intendente municipal. Y me parece que hay segundas líneas que tienen que hacerse más cargo que el intendente de muchas cuestiones y no exponerlo a él a una situación donde, bueno, no digo que le va a agarrar el coronavirus, pero me parece que tenemos que ser mucho más cautos y no exponerlo. En el tercer piso se podía haber hecho esa entrega. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, porque además es muy sintomático. El gabinete del intendente brilla por su ausencia. El que pone la cara y se expone al contagio es él. Entonces, parece que más que gabinete tiene enemigos. El intendente siempre está expuesto. A mí me parece que más allá de lo que uno opine del intendente, está la investidura, sí, y está el hecho de haber sido electo por una porción del pueblo que resultó mayoritaria, y es nuestro representante, nos guste o no, y hay que cuidarlo, en todos los aspectos. Sí, yo se lo dije. Salud y todo lo demás. Yo se lo dije el otro día a Hoyos acá en el estudio. Mucho que no le gustó, pero bueno, no me voy a callar ni con él ni con nadie por lo que piense y lo voy a decir. Y yo digo siempre hay que cuidarlo, tienen que cuidarlo. Al intendente no hay que exponerlo a situaciones que me parece que son para segundas y terceras líneas y no para la figura que es la figura que se renueva cada 4 años. Un funcionario es un fusible. Mañana puede estar, mañana no puede estar. De hecho, si se equivoca, se lo suplanta, pero el intendente no se lo puede suplantar. Entonces, hay que entender que exponerlo al intendente, más allá de que él quiera, es hacerle también ver de las consecuencias que puede traer aparejado situaciones de exposición que no son convenientes en esta época de pandemia. Esto es una realidad que la veo yo, la ves vos, la ve el pueblo, pero no la ven los que lo rodean. Claro, pero que además es contradictorio, Marcelo. Te están metiendo miedo extremo para que te cuides. Podemos opinar si está bien o está mal, pero te meten un miedo extremo con respecto al contagio y exponen a la mayor autoridad del municipio como si nada en todo tipo de ámbitos y circunstancias. Acá no es que vaya el intendente o no vaya y que lo reemplace a alguien, porque cualquiera se puede contagiar y no está bueno. Aquí es que este tipo de situaciones
no se deben desarrollar en el ámbito del hospital. Hacerlo en el tercer piso, en el hall del municipio, en otro ámbito que esté fuera del ámbito hospitalario, porque hoy el hospital es un área crítica. Si a mí, cuando tenía internada a mi esposa, me la querían externar a toda costa por el riesgo de infección intrahospitalaria, hoy que estamos con COVID, con personal de salud en riesgo, con personal de salud infectado, y que llueven las denuncias de que el personal de salud no tiene los elementos de bioseguridad adecuados, vos vas y llevas al intendente a que se saquen la foto con un respirador. No. O sea, ¿en qué quedamos? La autoridad máxima nos da órdenes que él no respeta. La autoridad máxima de salud nos da consejos que ellos no respetan. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? A mí me puede gustar o no el intendente, pero es el intendente de General Alvarado, hay que cuidarlo. Como hay que cuidar a todas las personas. Señores, que no estamos en elecciones. ¿Qué necesidad hay de sacarse una fotito en un ámbito que es crítico para mostrar un respirador más, gestionado por personas que yo no sé qué tienen que ver con esto, pero bueno, se están posicionando políticamente, lo que sea. Pero háganlo en el otro lado. No es momento de hacer propaganda partidaria, decir, mirá qué buenos que somos todo lo que estamos gestionando. O en todo caso, hacelo con los cuidados y en el ámbito que corresponde. Pero si vos me estás pidiendo a mí una conducta, vos tenés que ser el primero en seguirla. Uh-huh. Es algo obvio, es algo elemental. Porque si vos no te cuidás, que sos la autoridad máxima del municipio, entonces, ¿qué me pedís a mí? Que llevo ya, no sé, 4 meses y pico encerrado acá adentro y que no tengo para comer. ¿Se entiende? O sea, hay que liderar con el ejemplo, no con la palabra. Se lidera con el ejemplo. Y aquí nadie está liderando con el ejemplo. Y además se nota mucha incompetencia, lo cual es muy preocupante porque estamos en un momento muy crítico de General Alvarado, no es solamente en el tema de salud, sí, sino en el tema alimentario, en el tema social, en el tema económico. Y a mí me preocupa tanta incompetencia, tanta ceguera, tanta soberbia, porque están muy soberbios algunos funcionarios y concejales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Municipal. Están muy soberbios y agresivos cuando uno trata de hacerle ver estas cosas, porque si yo estoy diciendo que hay que cuidarlo al intendente y vos te ofendés, pero si, por más que yo sea contrario al pensamiento ideológico del intendente, cuando te estoy diciendo esto, lo estoy cuidando. ¿De qué te enojas? Te estoy diciendo que lo cuides. Sí, creo que está en una línea de batalla peor que la de los médicos, el intendente, pero más por los propios que por los ajenos. Y es una opinión personal, es una opinión mía, que la sostengo porque la sostengo, porque creo que hay que cuidarlo, hay que preservarlo, porque más allá de la pandemia se podrá llevar cualquier funcionario por inacción, por mala gestión, por lo que sea, pero al intendente lo tenemos que preservar hasta el final de su mandato. Y me parece que ahí me va a encontrar a mí, te va a encontrar a vos y a más de uno que no juegan a la política, sino que hablamos de política con sentido común. Y no aquellos que viven de la política, como siempre vivieron de la política, y lo único que les importa, como cualquier bicho de la era glaciaria, es mantener su posibilidad de continuidad en la existencia, más allá de quien gobierne, porque lo que menos les importa es quién gobierna, sino cómo se siguen sustentando de la misma manera que lo vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Absolutamente de acuerdo, pero además, Marcelo, podemos tener ideologías distintas, pero tenemos todos un pensamiento común, que es el bienestar de la gente. Para eso se supone que pidieron ser electos. Sí. Entonces, ahora estamos viendo que está todo muy mal, porque la crisis es muy grave. Tal vez este sea uno de los momentos más graves de la historia de General Alvarado. Entonces no es cuestión de jugar a la política como vos decís. Es cuestión de, te guste o no te guste, ayudar al intendente para que encuentre las herramientas adecuadas para dar solución a todo esto que se ve a todas luces,
está desbordado. Bueno, pero que también el intendente se deje ayudar, ¿eh? Esa era mi siguiente frase. Porque yo lo noto también muy, como que no se deja ayudar. Y si vos, todo lo que vos le decís, sos un enemigo político porque se lo decís y los otros lo callan, pero lo piensan, vos sos el... Entonces, que el intendente se baje también del pedestal, porque me parece que él también tiene que mirar hacia gente que no piensa como piensa él, que haga como Fernández, mirá qué bien, le voy a dar un consejo, intendente, haga como Fernández. ¿Sabe qué hizo Fernández? Llamó a un consejo de asesores que son los infectólogos, ahora los de derecho. Haga lo mismo. No se rodee solamente con los que piensan de su misma calaña o política. No, saco calaña, pongo política. Lo digo, ¿sabe para qué? Para que cuando en la discusión escuche a aquellos que no pensamos tan alineados como piensan muchos con relación a usted, tenga la posibilidad de encontrar un camino intermedio. Haga un consejo consultivo de, si lo quiere, en el caso de la comunicación, de comunicadores que pensamos de distintas maneras. Y se va a dar cuenta que quizás estaba caminando por un camino que empezó a tener un retorno. Hágalo. Se lo aconsejo yo, que soy mediático y comunicador de hace 34 años. Y vos, que ni hablemos, que tenés más de 60. Completamente de acuerdo, porque, mira, no estaría mal hacer mesas de análisis por áreas. Con el área rural, con los comunicadores, con los médicos, con abogados, con arquitectos, pero además necesitamos un sinceramiento, ¿no? Que el intendente se siente con nosotros, con los vecinos, y todos nos sinceremos. Que el intendente nos diga, miren, el impacto económico de esta pandemia es brutal y el ingreso por recaudación de impuestos más lo que me da la provincia está en su nivel más bajo histórico, a tal punto que no sé si voy a poder seguir pagando los sueldos de acá a diciembre. Entonces, los recursos con que cuento son limitados y están enfocados al tema de la pandemia. Necesito la comprensión de ustedes o ideas de ustedes para ver cómo generamos otros recursos que suplan los que hoy no están ingresando para poder darle las respuestas que ustedes me piden. Y nosotros, como vecinos, le damos las sugerencias y también nuestras ideas y le decimos también al señor intendente, bueno, un buen primer paso sería baje la soberbia, escuche a la gente y haga los reemplazos que tenga que hacer en su gabinete, porque claramente hay gente que lleva demasiado tiempo en la gestión y que ya no está en capacidad de dar respuestas, porque no tiene la energía, porque no tiene la idea, porque no tiene la capacidad. Acá tenemos que sincerarnos todos para tratar de sacar a General Alvarado adelante, porque está sufriendo la gente. Y esto no es ser tremendista, la gente está sufriendo. A vos tu programa en estas últimas 2 semanas dio un vuelco total, de llamados, de pedidos desesperados, de ayuda, no solamente por el agua, ayuda económica, ayuda alimentaria, ayuda de frazadas, ayuda de colchones, ayuda de chapas, ayúdenme. Es una constante. La editorial ya no la hacemos ni vos ni yo, que la hace la gente en cada llamado telefónico. Entonces el intendente también tiene que dejar de ver un poco el tema de la pandemia y hacer los cambios que tenga que hacer en su gabinete para empezar a gestionar también, porque General Alvarado necesita gestión. Si tenemos 2 pesos, bueno, vamos a gestionar con 2 pesos, con idea, con creatividad, pero diciéndole la verdad a la gente, no boludeándola como hicieron el viernes pasado. Perdón por el término, pero no cabe otra. El viernes pasado a la gente la boludearon, porque la versearon, porque tenemos 2 equipos, tenemos 3, tenemos 4, no tenemos nada. Bueno, escuchaba recién lo que pasaba, que me contaba la vecina en Mar del Sur. Exacto. Le prestan, se lo llevan, así hacen con los elementos. A ver, pero es tan difícil contestarle a la gente y a los medios. Señores, tenemos cuántos equipos completos en función. No lo que mandamos a arreglar, lo que tenemos ahí para acá, para poner, lo que mandamos a comprar. No, ¿cuánto tenemos hoy? ¿Cuánto tenemos hoy? ¿Cuánto teníamos hace un año? ¿Cuánto teníamos hace 5? Eso es lo que yo quiero saber. Y este gobierno y el gobierno que vendrá, ojalá me lo digan, porque la verdad que yo lo que quiero saber, ¿dónde estoy parado
resultados, si para más o para menos, a con relación del año pasado o de los otros años que pasaron? Esta es una pregunta que se cae de Maduro. Y yo me digo, ¿dónde están los políticos, no del oficialismo, porque defienden como tienen que hacer y de hecho lo hacen así, pero la oposición? ¿Dónde está la oposición que no exige con la vehemencia, con la justicia en la mano, con la Constitución, con el carajo sea, para que cada uno de nosotros sepamos lo que queremos saber y no lo que se conforman con recibir de información por parte del Ejecutivo? A mí, le digo la verdad, ser concejal en este distrito me resulta, hasta le digo, una tarea lamentable. La del oficialismo ni la hablemos, pero la de la oposición parecen que recogen la escupidera de lo que les quieren dar de mierda para comer. Esto es lo que a mí me enoja. Me enoja porque siempre está la inacción de que no puedo, no sé, no lo logro, no llego, no me lo dan. Señores, estamos en una pandemia, pero la pandemia no nos va a hacer mejores, nos está mostrando cómo somos. Sí, es muy complicado. No, es muy complicado, porque además, por ejemplo, con el tema de las maquinarias, hay un área de patrimonio en el municipio, sí, donde está registrado con número todo el patrimonio del municipio, desde la Champions hasta una silla. Entonces se supone que vos, simplemente entrando a la computadora, tendrías que tener el listado completo de la maquinaria vial del municipio, con número de registro. Pero... y podrías ir a controlarla, a ver dónde está esa maquinaria. Pero Daniel, a ver, no necesitas saber lo que en realidad te falta. Si la gente se queja, no se queja porque no le pasó ayer, pero le pasó la semana pasada. Se queja porque Marcelo, te está diciendo que no le pasó hace 3 años, hace 2 años. Pero por eso voy al patrimonio. Porque si vos vas al listado de patrimonio, te vas a encontrar con que tenés 20 máquinas. Bueno. Y si vas a la dirección de servicios, te vas a encontrar con una, con 2, con 3, y un enorme depósito de chatarra, de camiones y máquinas desguazadas, que en su momento fueron canibalizadas para hacer funcionar a otra. ¿Me entendés? Sí, como se hacía en la vieja usanza, ¿no? Se desvestía un santo para vestir otro. Ahí vos tenés registro para, ya que la presidencia del Honorable Consejo Deliberante no te da acceso a los expedientes, bueno, busquemos por todas las formas posibles, te presentás con un escribano, tratás de obtener el listado, no lo obtenés, vas a la justicia. Pero el tema es que la justicia, ya sabemos lo que es muy lenta, no da pelota, tarda 50 años. Bueno, pero vos como oposición, no te podés hacer cómplice de esa justicia lenta. No, obviamente. Porque muchos acá justifican, pero la justicia es lenta. Pero ninguno da el primer paso de hacer el trabajo que se debe hacer cuando no te informan, que es recurrir al organismo que ponga equidad en toda esta cuestión. Porque si no... además hay que exigirlo vía Tribunal de Cuentas también. A ver, estamos hablando de una situación que tiene que ver con un empoderamiento en un Consejo Deliberante donde hay 8 por un lado, 8 por el otro. Entre los 8 define el voto autoritario, como digo yo siempre, que es la del presidente del Consejo, que es la que cierra el debate, porque si vos tenés que terminar dirimiendo una cuestión particular a través de la imposición de un doble voto, significa que como presidenta del Consejo fracasaste en lo que más importante tendrías que haber hecho, que es en consensos. Por eso tuviste que cerrar el debate y marcarle el final del diálogo con una imposición del voto doble. Eso a mí me parece lo más autoritario y menos democrático que existe en cualquier legislatura, porque si algo tiene que producirse en un lugar donde se crean las ordenanzas, la casa de las leyes en General Alvarado, es el diálogo. Bueno, pero eso viene a todo lo que venimos hablando de tanto tiempo en el Consejo Deliberante, sí, que ha dejado de ser la caja del debate político de la voz del pueblo para ser una escribanía. Bueno. Es decir, la presidenta del Honorable Consejo y el bloque oficialista recibe un papel que dicen esto hay que aprobarlo sí o sí, y no se abren ni aceptan ningún tipo de modificación de la oposición. Porque yo te hago una pregunta en la inversa, que el otro día se la hacía a alguien de un bloque opositor. Sí. En estos últimos 4 años, ¿cuántas ordenanzas emanadas de los bloques opositores se aprobaron? ¿Cuántas? No sé, pero debe haber sido 2. Entonces, ahí no sé, está la respuesta de lo que es hoy el Honorable Consejo Deliberante. Bueno, pero... Vos sos opositor, sí, llevas todos tus proyectos, trabajás, estudiás, los fundamentás, le das un marco legal, le das una viabilidad, y cuando llegas a la comisión te lo cajonean o te lo mandan al archivo, o si logra pasar al recinto, como vos decís, perdés con el doble voto. Sí. Y después... con la mayoría automática. Póngale la mayoría... No te lo aprueban. Bregua, la mayoría automática le voy a poner.
Y bueno, No les gusta ese término. Le voy a poner la mayoría automática, que es la del voto doble. Lo menos democrático que tiene cualquier lugar legislativo es que, habiendo tanta proporción distinta de un lado y del otro, se tenga que apelar al cierre del diálogo con la imposición de un voto doble. Señora concejal Sabina Bujovic, la verdad que usted sabrá mucho o poco de derecho, pero de relaciones en cuanto a lo que tiene que ver los consensos, la verdad que debe haber desaprobado la segunda materia en derecho. No, bueno, esto lo hablamos muchas veces, Marcelo. La tarea del honorable consejo está totalmente desvirtuada. Bueno, eso Viciotti lo sabía manejar. Eso Viciotti lo sabía manejar. Por eso yo siempre cuando lo veo le digo, vos tuviste 15 años, no sé cuántos, sí, como presidente del consejo, como concejal, y la verdad que supiste manejarte como pez en el agua. Y hay otros que con la torpeza lo único que hacen es terminar exponiendo mucho más y haciendo mucho más público problemas que son endémicos en General Alvarado. Porque se ponen en talibanes de la política. Bueno, porque defienden lo corporativo, que no es la sociedad, es la política. Exacto. Bueno, por eso te digo, se ponen en talibanes de la política y no de los intereses de la gente. Porque vos sos opositor, no te apruebo nada. Así está funcionando el honorable Consejo Deliberante. Vos sos opositor, no te muestro nada, pero es insólito. Al enemigo Marcelo. Ni justicia. Pero claro, recuérdelo, al enemigo ni justicia. Lo dijeron ellos, Marcelo, no lo digo yo. Llegamos a la locura de que un concejal te diga que no le dejan ver un expediente. Bueno, ¿sabe qué si yo fuera concejal? Pero ¿sabe el revuelo que armo? Pero me van a escuchar ahí, en la China, le doy vuelta al mostrador, y si tengo que llamar a un escribano para que públicamente lo exponga al funcionario y lo haga responsable hasta con su cargo por no habérmelo dado, lo hago. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que acá los concejales de la oposición, discúlpenme, tienen poca sangre y muchas ganas. Pero vos no podés hacer política si no tenés la sangre que te mueva y te haga hacia adelante, lo que en realidad muchos reculan. Y no esconderse, como no me gustó el otro día, en el reclamo de los vecinos en la planta baja, de concejales de la oposición que hablaban al lado de los funcionarios del gobierno designados por Escarpinato, por Gian Antoni, cuando ellos tendrían que haber estado en el fondo y haberse hecho escuchar, casi te digo, cuando quizás hubiese sido la oportunidad, y no estar en ese debate que lo politiza y lo transforma en algo que le da al que baja a hablar esa cuestión de está politizado todo. Sí, bueno. Es una opinión mía, no quiero hacer a nadie cargo. En esto no estoy tan de acuerdo. No, yo sí, yo creo que no tendría que haber estado Farías, ni Barberini, ni Trejo. Creo que los tres buscaron ser protagonistas. Marcelo, yo en esta disiento contigo. Pero que yo no quiero que estar de acuerdo con vos tampoco. A ver, disentir, pero te cierro esto. Disentir, a ver, unas charlas nuestras no tienen por qué ser pareja en lo que pensemos vos y yo. Por supuesto. Porque si no, me estoy contradiciendo con lo que pienso. Por supuesto, no, y aparte no es la primera vez que vamos a disentir. Y aparte me encanta que la gente piense distinto a mí. Por eso es un espacio plural. En esto disiento contigo, ¿por qué? Porque si hubiesen estado los vecinos solos, hubiéramos tenido las redes sociales diciendo los concejales no estuvieron. Ahora que estaba el pueblo, los concejales no estuvieron. Bueno, yo creo otra cosa. Estuvieron los concejales, se politiza todo. Entonces, ¿qué caramba nos queremos? No, yo creo que no tendrían que haber estado en el lugar que ocuparon. No dije que no tenían que estar, dije que podían haber estado en el fondo. Pero ¿cómo no en la primera plana al lado de los funcionarios, porque los que tenían que hablar ahí son los que realmente convocaron, que son los vecinos, no los concejales. Bueno, pero a ver, yo no estuve, yo no puedo opinar tanto, solamente sé lo que vi por la transmisión de Facebook. Lo que yo escuché fue una acotación de Viviana Farías en cuanto justamente al tema de las máquinas, al tema de cuántos equipos había, y después una breve acotación de Barberini. No me pareció una Trejo también habló. Bueno, una intervención desmedida. No, pero me parece que estar adelante en una situación donde los que tenían que estar eran los vecinos, es una charla, ¿no? Esto no nos va a producir ninguna grieta. Y si por supuesto. Pero son pensamientos que se contraponen. Yo creo que cuando el reclamo es de los vecinos, tienen que estar los vecinos. ¿Y sabe qué? Y como vos me decís que tenían que haber estado los políticos, porque los políticos son los que... No, los vecinos se tienen que hacer cargo del rol de
ciudadano que tenemos. A ver, si yo soy el que convoco, Marcelo Pascual, yo me voy a ir ahí, aunque esté solo, me va a escuchar el mundo. ¿Pero por qué? Porque no voy a permitir que nadie me quite ese lugar que tiene que tener el ciudadano, que es la banca 15, que hace 10.000 años que ya no existe más, hacerlo en ese lugar y con la gente que sea. Los políticos, abstenerse, estar en el momento en que tienen que estar, que es en el consejo y en el recinto y en las comisiones. Pero ahí, nosotros como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos tenemos que ser escuchados. Y si a mí me atiende Auriti o me atiende Ezequiel Marino y yo quiero que me atienda el intendente, yo me voy al tercer piso y me le planto al intendente y me quedo ahí hasta que el intendente me atiende. Porque ¿sabe qué? Esto es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de que cada uno tiene que honrar el rol de ciudadano que tenemos. Yo estoy de acuerdo en parte, en lo de los concejales no, porque si a cada uno de esos vecinos que estuvo ahí, le tendríamos que preguntar, ¿usted está de acuerdo que estuviesen los concejales o no? Porque cuando vos... Pero más estarían de acuerdo si hubiera estado el intendente, no el concejal. Pero, a ver, Marcelo, si vos vas a los barrios y le decís, ¿qué es lo primero que escuchás? Los concejales no vienen, los concejales no hacen un carajo, bueno. Los concejales no sirven para nada. Entonces, si los vecinos van a hacer un reclamo, yo no he visto que los concejales con su alocución hayan opacado la voz de los vecinos, todo lo contrario. No, pero le quitas argumento a muchos que hablaron de que estaba politizada la marcha. No, bueno, pero eso siempre te lo van a decir. Bueno, pero uno tiene que evitar, uno tiene que curarse en salud con la gente con la cual va a hablar. Mire, yo si tengo que hablar con alguien... No, bueno, pero... Con gente de mala fe siempre va a haber un argumento. Bueno, ¿qué? ¿Usted tiene tan buena fe, Bregua, como yo? ¿Usted tiene tan buena fe cuando se sienta? ¿Usted no desconfía de algunas cosas cuando se va a sentar y toma precauciones? Yo tomo precauciones. A ver, yo tomo todas las precauciones. Yo sé con los bueyes que aro, yo sé a dónde estoy llegando con lo que estoy hablando y a quién tengo ganas de decírselo y esa persona se va a enterar de lo que yo estoy diciendo. Marcelo, ¿Usted también? Perfecto, me parece perfecto. Pero yo, como concejal, si yo hubiese sido concejal, yo hubiese estado ahí. Primero porque soy concejal y segundo porque soy vecino. No, pero no en la primera plana. A ver, vuelvo a decir, yo no dije que no estuvieran, dije que estuvieran en un lugar menos expuesto para que sean los vecinos los que... Había vecinos que hablaban mucho mejor que los concejales porque ellos la padecen, Daniel, soy vehemente, usted es vehemente, nos gusta esto. Yo siempre digo, nos podemos sentar y charlar. Para los que piensen que nos estamos peleando, no, nos estamos reproduciendo, como dijo el general, nos estamos reproduciendo. No, nada que ver. Está bueno tener visiones distintas sobre un mismo tema, porque pero eso totalmente, a la gente. Totalmente, yo creo que lo bueno es que cada uno de nosotros lo pueda decir, y no en silencio, sino hacerlo público, porque eso marca que por más que vamos por un camino, en ese camino uno encuentra una huella y otro encuentra otra. Entonces podemos caminar por distintas huellas. Eso no significa que no terminemos más allá de la huella que transitemos, pensando y llegando al mismo lugar. Pero por supuesto, no, estamos hablando totalmente como gente adulta. No, pero le digo, la gente está a full con los mensajes mandándome. Yo le digo, estamos por eso también yo a medida que voy viendo cómo va la charla, sé por dónde puedo llegar y a dónde ir, porque veo que la cosa... No, que se quede tranquila la gente. Que la sangre nunca llega al río. Y si tiene que llegar al río, que llegue, ¿qué va a ser? Es la vida. Daniel, como siempre es un gustazo haber hablado con vos. Gracias, Marcelo, el gusto es mío y nos reencontramos en la próxima. Entramos un poquito en calor. Pero por supuesto que hace falta con esta temperatura. Con esta linda temperatura. Sí, Daniel Bregua, periodista, amigo de la casa y por supuesto amigo del programa en la mañana de la radio. Gracias, Daniel. Hasta el jueves que viene. Chau.